entre los transportistas y el gobierno, entre las organizaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, los contadores y la AFIP a propósito de la prórroga de impuestos, porque alguna irregularidad hizo que no estuvieran todas las tablas para poder hacer las declaraciones juradas en tiempo y forma, y entonces ahora tienen la obligación todos los contadores de rápidamente tener que salir a salvar las omisiones del organismo correspondiente, y eso lo termina resolviendo por primera vez la justicia, cosa muy curiosa, porque esto no había ocurrido nunca antes, siempre se ponían de acuerdo, era una cuestión de razonabilidad, se posponían una semana, 2 semanas, eso no pasa. O sea que ni siquiera ahí podemos dialogar. Bueno, es el diálogo cortado respecto a los nuevos integrantes de la Corte, respecto a lo que hay que hacer finalmente en un sinfín de aspectos en Argentina, es el diálogo cortado entre la presidenta y el presidente, y bien digo, la presidenta y el presidente, es el diálogo cortado entre distintos actores relevantes en el mundo de la Argentina y que lleva a estos puentes cortados que al mismo tiempo uno podría decir puentes dinamitados en términos de que ya no hay vasos conductores de un diálogo fructífero que alumbre consensos, que alumbre acuerdos, todo es casi por la imposición, casi todo es por la fuerza. Y entonces en ese contexto estas imágenes se van multiplicando. Ya no son organizaciones sociales solamente, ya son los autoconvocados del campo, ya son los transportistas, ya son incluso aquellos que tienen algún reclamo que crean legítimo. Trabajadores de la salud, y así uno podría seguir diciendo, docentes autoconvocados, y así uno seguiría mencionando. Todos volcados a una expresión de demostración de fuerza que lo sienten en una mesa que de otro modo no estaría. Y yo creo que esto es sintomático, haciendo juego con la palabra, es cuando la política no sintetiza lo que sucede y finalmente todo termina en la justicia que tampoco puede procesar ni tampoco ordenar. Con lo cual reina el caos, el desorden, y allí algunos vivos ganan, pero pagan sin duda justos por pecadores. Y estamos acá en este contexto. Realmente estamos acá en este contexto. Con un gobierno que además entiende o restringe el diálogo, si ustedes quieren, a propósito de entender que hay gente que quiere lisa y llanamente atentar contra el gobierno y entonces no está buscando respuestas sino correr al gobierno. Y por lo tanto no va a alumbrar ningún acuerdo posible. Escuchen a Cerruti en algo que sí es verdad, el equipo de producción me lo apunta muy bien. Dijo hoy, y que yo creo que es una radiografía de cómo siente el gobierno en este momento. Porque también es cierto que para apostar al diálogo, el primero que tiene que estar convencido es el que tiene que resolver el problema, de que el diálogo es el camino. Y segundo, tiene que entender que hay un problema para justamente poder sentar a alguien y resolverlo. Pero miren lo que decía Cerruti, por ejemplo, en el día de hoy como explicación al problema de la falta de gasoil, dando un argumento adicional a los múltiples que hemos visto, aunque retomando alguno inicial de un sector del gobierno hace 15 días. Es la protesta de un grupo de trabajadores autoconvocados. Otro tema es el tema del gasoil. En el tema del gasoil, las 3 medidas que se tomaron la semana pasada, su primera pregunta era si tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el crecimiento económico. Hay un 14% de demanda de gasoil mayor que la habitual, que tiene que ver con que las industrias requieren más, obviamente, por el mayor crecimiento económico que hay y también por otros factores. El gobierno tomó 3 medidas la semana pasada que fueron anunciadas aquí mismo, que tiene que ver con ampliar, subir el corte de biodiesel permitido y se está en este momento incentivando a las empresas productoras de biodiesel para que esto llegue al mercado lo antes posible y también con un plan de apoyo a las refinerías para que puedan tener exención de algunos impuestos para que puedan producir más y distribuir más rápido en el mercado. Bueno, mientras tanto, lo cual lo de Cerruti demuestra cierto descalce, ¿no? Mientras tanto, el segundo de los ejes importantes tiene que ver con la economía, y la economía en términos de lo que para muchos significa el cuello de botella más importante, que es el déficit fiscal que empieza a acumular problemas y pasivos, porque en realidad siempre, en esencia, el principal problema fue el déficit fiscal, que acompaña a la Argentina históricamente, salvo excepciones. Una excepción fue por caso, tras la salida de la convertibilidad, el proceso de 2003-2007, donde había superávit gemelos, tanto comercial como fiscal. Es decir, el Estado recaudaba más de lo que necesitaba para los gastos y al mismo tiempo, en términos comerciales, ser superavitario significaba venderle al mundo más productos o por más valor de lo que la Argentina compraba al mundo. Esa múltiple ecuación doble
de superávit le permitió acumular reservas, le permitió expandir la economía, tener muy baja inflación, pese a haber salido de la devaluación de la manera traumática que salió en 2001-2002. Eso después no se repitió más. Todo lo que se hizo fue acumular déficit, salvo transitoriamente en determinados procesos. Ahora, este déficit fiscal empezó a acumularse ahora. Miren, números de mayo, 162.412 millones de pesos. Eso es el déficit fiscal primario, antes del pago de impuestos. Es la diferencia entre lo que le faltó al Estado respecto a lo que recaudó en cuanto al nivel de gastos que tiene. ¿Cuánto crecieron los ingresos en términos reales, no nominales? 58,7%. Casi en línea con la inflación. Uno podría decir un poquito por encima, es verdad. El aporte solidario en mayo del año pasado, este crecimiento es menor, hubiera sido mayor, si hubiera habido aporte solidario. ¿Qué fue? El impuesto a la riqueza, llámenlo como lo quieran llamar. Había generado en mayo ingresos por 80.000 millones, esos ingresos no estuvieron. Recuerden que esto es la mitad de aquello. ¿Correcto? Cuando uno va a la segunda placa, mira ya no los ingresos, sino mira el nivel de gastos. Si lo podemos compartir, les pido al equipo de producción. Ahí tenemos, gasto primario creció ¿cuánto? 88,3%. Inversión de capital 84,7%. Medidas de inclusión y contención social. Algunos de los anuncios que se han establecido, los bonos de 12.000 pesos a los jubilados, 18.000 pesos del Potenciar Trabaja y más medidas, etcétera, hicieron que el gasto se expanda en torno al 94,7% en esa área. La conclusión central, ¿cuál es? Se revirtió el resultado superavitario de 25.714 millones de pesos registrado en mayo 2021 y se pasó a un déficit, insisto, de más de 162.000 millones de pesos. ¿Qué quiero decir? Guzmán venía primer semestre del 2021 con una inercia, una dinámica. Guzmán venía en el primer semestre del 2021 con una inercia, una dinámica de anclar expectativas, reduciendo el déficit fiscal para darle cierta sostenibilidad a la economía. Cristina Fernández de Kirchner le dinamitó a Guzmán esa política con la famosa carta pública pospaso. Le endilgó a Guzmán que esas restricciones, esa reducción del déficit fiscal lo estaba llevando al oficialismo, lo había llevado a la derrota electoral y lo iba a llevar a un resultado muy magro en términos electorales. Entonces Guzmán empezó a ser un equilibrista. Bueno, en mayo demostró que el equilibrio tiene límites explícitos, que, como dijo Miguel Ángel Broda acá, no hay ninguna de las variables que esté ajustándose. La idea de que hay un ajuste en la Argentina pasa por los jubilados, pasa por los salarios de los empleados públicos, sí, parcialmente, pero ajuste como tal no hay. De hecho, esta es la evidencia empírica. El déficit fiscal sigue muy alto, se gasta mucho más de lo que ingresa, pese a que tenemos un nivel de presión fiscal muy alto también. Y los paliativos que vamos a aplicar le imprimen un estrés adicional a esa cuenta que yo les mostraba. Porque si les estoy contando que van a recaudar 60.000 millones de pesos menos, fruto de las modificaciones muy valiosas en monotributo y autónomos, que además quedan cortas, que deberían ser mucho más importantes. Si a eso le agregamos que va a haber 21.000 millones adicionales de subsidios al autotransporte público de pasajeros, del que Guzmán había contemplado, a propósito de una necesidad imperiosa, porque de lo contrario no hay servicio. Si a eso le agregamos que en materia energética vamos a tener que poner más subsidios de los que teníamos pensado por el precio y porque además la segmentación no va a ser todo lo veloz que además pensábamos, etcétera, etcétera, efectivamente acá los analistas dicen cuidado, porque la madre del problema empieza a estar acá. Porque ¿cómo financio eso? ¿Con emisión de deuda? ¿O consiguiendo del mercado muchos más pesos? Y no está pasando. O pidiendo en el exterior lo que no me prestan, lo que no me dan. Con lo cual eso me parece que está explicando. El dólar arriba de 224 en el blue, arriba de 220, el dólar solidario arriba de 215 pesos. El contado con liquidación bajando un poquito hoy en 2.36, 2.37, pero casi una nimiedad. En un contexto de reservas que no se acumulan. Otro de los fundamentals económicos que no anda bien, la acumulación de reservas, la solvencia de las reservas. De hecho, Argentina pagó el Fondo Monetario Internacional y perforó los 38.000 millones de dólares de reserva. Y espera con ansias que mañana el fondo, el board, le dé la validación técnica y política
a la revisión del primer trimestre y desembolse 4.100 millones de dólares que llegarían a la Argentina para pagar los próximos vencimientos, que de otro modo no habría forma de hacer. Entonces, la verdad es que me parece que este es el principal problema que están mirando con detenimiento todos los analistas serios en la Argentina. ¿Cuál es el nivel de déficit fiscal que tiene la Argentina? Pese a ello es del 0,58% en lo que va del año. Es cierto. La pauta es del 2,5% para todo el año. Dice Guzmán que eso no se modifica con el fondo. El mercado mira y dice, ¿cuánta ingeniería contable habrá que hacer para cumplir con ese 2,5%? Salvo que haya anuncios que desconocemos, suba de retenciones que permitan más ingresos, es posible, es viable, políticamente da la impresión que hay poco margen o casi nulo, que tampoco hay fuerza política para sostenerlo, con lo cual es un interrogante cómo administrar esto. Tercer eje, finalmente del día, no menor, tiene que ver con este otro aspecto de la Argentina, que es la batalla por los planes. Sí, la batalla por los planes sociales, la que hemos visto explícitamente en los últimos días, pero particularmente esta semana. Desde el discurso de Cristina del lunes, pasando por las réplicas y respuestas de organizaciones sociales afines al gobierno de Alberto Fernández, los que lo corren a Cristina por izquierda, los propios ex-cristinistas, como Luis de Lía, etcétera, y tantas otras cosas que uno podría mencionar. Y en esa batalla por los planes, que tiene la lógica política, Cristina quiere que los planes lo administren los propios, no ajenos. Cristina quiere empoderar a los intendentes con quien anudó trabajosamente los acuerdos para que Kicillof sea el reelecto en la provincia de Buenos Aires. Les quiere dar cosas a cambio, concesiones. Quiere buscarle mecanismos de financiación a la propia política de los propios intendentes, con quienes ya no decidió ni siquiera combatir, sino convivir. De allí se explica a Máximo Kirchner. Lo que no queda claro es cuál va a ser el rol de Massa, si es que algún rol tiene, en esa estructura. El aliado de Máximo Kirchner y de Martín Insaurralde, otro de los que finalmente está relativamente corrido, ya no tiene esa omnipresencia que supo tener cuando Cristina Fernández de Kirchner pidió por él ante el propio Kicillof, a quien tuvo que convencer de ese desembarco tras la elección, tras la PASO y tras la derrota electoral, en medio de la antesala de la elección general del año pasado. Ahí hay una impresión general respecto a que acá hay una necesidad política. Ahora, es muy curioso, porque el nuevo documento que se conoce a esta hora es el de las mujeres piqueteras. No sé si lo podemos compartir o ver. Porque ese documento corre a Cristina también por izquierda. Lo hacen mujeres que se jactaban o se decían cercanas a Cristina. Y que, dato curioso, colocan a Cristina Fernández de Kirchner al lado de ¿quién? De Patricia Bullrich y de Javier Milei. Podrían mencionar también a Mauricio Macri, que son los que atentan contra los planes sociales. Quizás no mencionen a Macri porque Macri aumentó planes sociales, no redujo planes sociales. Y es más, nunca batalló contra ellos tampoco. Carolina Stanley era un fronting. Hay un documento que es el de, si no lo compartimos, lo leo rápidamente, que es Olla Popular y Radio Abierta para mañana. Las mujeres piqueteras le contestamos a Cristina Fernández de Kirchner. Abajo todos los ataques a las que luchan, los padecimientos de las mujeres con responsabilidad del Estado y de sus gobiernos. Defendemos la organización independiente de los barrios de la injerencia del Estado. Es una declaración de guerra al Estado, digamos. Le piden al Estado, pero dicen que no lo tiene que administrar el Estado. En los últimos días, la vicepresidenta salió a sumarse al coro de medios, Bullrich y Milei, entre otros que atacan a las organizaciones piqueteras independientes del Estado y de los gobiernos. El ataque se produce en medio de una enorme movilización contra el ajuste del gobierno que Cristina integra y utiliza su lugar de poder político y mediático para violentarnos a las mujeres trabajadoras y precarizadas de las barriadas populares. Como mujeres organizadas y piqueteras repudiamos la pretensión de Cristina Fernández de Kirchner de que el Estado meta la mano en las organizaciones. Usan el tema de la mujer como pantalla, dicen un colectivo que se denomina las mujeres piqueteras. Usan el tema de la mujer como pantalla para atacar a los piqueteros que luchamos y no se hacen responsables de la doble opresión que ejercen hacia todas las trabajadoras. Pero después dice lo más grave, hace un subtítulo y dice: mujeres adineradas usurpando la voz de las piqueteras. Mujeres adineradas usurpando la voz de las piqueteras. Fuerte, ¿no?
Yo diría, la batalla por los planes destapó una olla a presión.